Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo ciclo de Prevención TV. Cuarto ciclo ya, ¿no, Javier? Cuarto año. Cuarto año. Y se acerca el programa número 100, ¿eh? Orientame, hoy es el 97, ¿puede ser? Más o menos. Estamos por ahí. Estamos por Va ahí. a ser una sorpresa para la gente. Sí, vamos a introducir también nuevos formatos en el programa, tenemos nuevas ideas para aplicar, vamos a volver a tener una página web, en este caso ya está, de hecho en redes sociales. Facebook, vamos a entrar en Facebook y podrán ver los programas, que era una cosa que nos pedían mucho la audiencia, de poder ver los programas nuevamente. Bueno, van a tener la oportunidad de verlos a través de Facebook, van a tener la oportunidad de ver los programas nuevamente. Bueno, les queremos agradecer la fidelidad, les queremos agradecer a los que nos han seguido incluso a lo largo del verano, a pesar de que han sido programas ya vistos previamente. Le queremos agradecer también a la gente que hace posible que continuemos en el aire más allá de las dificultades habituales en este tipo de emprendimiento, es decir, a todos aquellos que han sido nuestros sponsors. Y sin nada más que decirles, dentro de un ratito, después de un corte, damos inicio al primer programa de este nuevo ciclo. Que rondará en el tema fundamentalmente qué chequeos me debo realizar a principio de año. Puede ser una buena opción. ¿No? Vamos a un corte, por favor. Bueno, arrancamos un nuevo año. Normalmente se utiliza al principio del año como para hacer una serie de evaluaciones en distintas estructuras del cuerpo. En la parte cardiológica, hoy nos vamos a referir a la parte cardiológica, y hay chequeos desde el punto de vista general que no debemos pasar por alto. Y es una buena temática ordenarse y tratar de realizar este tipo de chequeos preventivos a principio de año. Y tratar de respetarlos a lo largo del tiempo. Eso es fundamental, tener continuidad en esto. No hacerme un chequeo este año y después pasan 2 o 3 años y no vuelvo a testear las cosas. Así que, Fer, ¿cómo tendríamos que encarar desde el punto de vista cardiovascular qué sería lo importante para una persona para arrancar el año, para empezar a caminar, para hacer un cambio de vida? ¿Me dejas hacer algunas salvedades sobre chequeos en general? Sí. Muchos de ustedes viven chequeos anualmente por diferentes razones. La RT, el seguro, el carnet profesional. Hay mucha gente que además hace chequeos por miedo. Le pasó esto a mi tío, le pasó esto a mi abuelo, mi papá tenía tal cosa. Es más, 85% de los chequeos espontáneos suelen ser así. Es decir, le pasó algo a algún familiar, en ese momento me acuerdo de que tengo que ir a hacer un chequeo. Y después, como dice el doctor, si no apareció nada, pueden pasar años. El tema es que tienen estos chequeos hechos de alguna manera donde llega un consultorio de un médico, me pide o le pido que me pida de todo. Este tipo de chequeos normalmente no sirve. No sirve quiere decir son inconducentes. No está demostrado que porque yo me haga un chequeo con 30 años porque se me murió un tío me vayan a encontrar algo si nunca tuve ningún síntoma de nada. Por ahí es más para tranquilidad espiritual del que se presenta al consultorio que otra cosa. De hecho, hasta hoy no está demostrado que haciéndome chequeos yo pueda disminuir la mortalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo primero, el doctor habla de, porque nosotros somos cardiólogos, de prevención cardiovascular. Lo primero que tengo que saber es cuando yo voy a ver a un médico que mi chequeo es una cosa individual. Es decir, el médico que está enfrente mío, en función de mis antecedentes, en función de la medicación que yo tome, en función de mis antecedentes familiares, será el que tenga que determinar qué tipo de chequeo hago. ¿Por qué les digo esto? Cosa muy común en nuestro consultorio, y a vos, Javier, te debe pasar lo mismo. Viene un paciente al que se le hizo una angioplastia coronaria, uno pide los exámenes de rutina y el señor dice, doctor, me pidió el de la próstata. Bueno,
Sí, si tiene edad uno le puede pedir el de la próstata, pero son esas cosas como que mágicamente se incorporan al conocimiento popular y que de ninguna manera reemplazan al urólogo. Les digo esto porque en esencia, hoy por hoy, ese estudio de la próstata está cuestionado. ¿Por qué? Porque parece ser que cuando da una cifra compatible con un tumor, ya es tarde. Entonces por ahí uno dice, eso de hacer chequeos por hacerlos no tiene mayor sentido. Siempre es, si uno no tuvo ningún síntoma, ningún algo, siempre es preferible dejar que sea el médico que esté delante nuestro el que valore qué tipo de chequeo necesitamos y ajustarnos a eso. Por supuesto, en función de la edad, en función de que si uno es varón o mujer, en función de los antecedentes. De la sintomatología también. En función de la sintomatología, ubicarse el chequeo. Que viene y nos reclama un PSA, que ese es el control que está pidiendo, que está diciendo Fernando, que hoy se está cuestionando realmente su efectividad, pero si ese control tiene que ver con algún trastorno miccional, con alguna alteración desde el punto de vista urinario, entonces sí tiene cierta validez. Y en ese caso, puntualmente, no es solamente ver un análisis, sino, como dijo Fernando, que lo vea el urólogo como corresponde, hacer una evaluación completa, eventualmente hacer una ecografía. Uno no plantea de ninguna manera hacer el PSA, que si hay síntomas, el chequeo se impone. De los síntomas del órgano que corresponda, se impone un chequeo de ese órgano, desde ya. Pero en ese caso puntual, uno ve que alegremente me pidió el de la próstata y del urólogo no se acuerdan. Y cruzadas determinadas edades, con más razón si hay antecedentes familiares, la visita al urólogo se impone. Les cuento esto del PSA porque de ninguna manera un chequeo reemplaza a un especialista. Bueno, Javier empezó planteando cómo en lo cardiovascular la cosa pasa a otro plano, ¿no? En lo cardiovascular depende de la actividad del paciente, o sea, un paciente que viene y nos plantea, bueno, voy a hacer un cambio de vida, doctor, voy a empezar a hacer actividad física. ¿Qué tipo de actividad física? Preguntamos, porque si va a correr, va a hacer alguna actividad que ciertamente exija a su aparato cardiovascular, no se va a limitar simplemente a un laboratorio, a un electrocardiograma, sino que probablemente en ese tipo de pacientes puntualmente nosotros tenemos que plantear por ahí una prueba de esfuerzo. Y si tiene antecedentes cardiovasculares, como dijo Fernando, que tiene hecho una angioplastía, colocación de stent o una cirugía de revascularización miocárdica, el famoso bypass, probablemente necesitemos algo más que una prueba ergométrica, que es una perfusión miocárdica. De todas maneras, en lo cardiovascular, el laboratorio sigue jugando un rol muy importante. Retomando lo que dice Javier, principios de año suele llegar a nuestro consultorio de cardiología una multitud de mamás o papás con hijos adolescentes o más chicos. En algunos casos me dicen, me pidieron un electrocardiograma. La pregunta que uno tiene allí es, ¿para qué? Porque si el ingreso es ingreso a la facultad, ingreso a un curso de chef, está bien, te hago el electrocardiograma, ya está. Pero también uno encuentra gente que viene exactamente con el mismo planteo y aunque no sean deportistas, van a ser profesorado de educación física, ingreso a policía, ingreso al ejército. Bueno, en este caso en particular, donde va a haber una actividad que sin ser necesariamente competitiva, es una exigencia desde el punto de vista cardiovascular, no importa la edad, el chequeo, como decíamos antes, es individualizado. Ya no puede ser solamente el electrocardiograma, sino que, como plantea Javier, en función de la actividad, yo me tengo que plantear efectuarles test de esfuerzos de mayor o menor complejidad según el antecedente y por lo menos, aparte del electrocardiograma, una ecografía, un ecocardiograma, una ecografía cardíaca. Hay otras actividades que, por supuesto, por ser de riesgo, incluyen ya test cardiológicos a fondo. No es lo mismo que uno, digamos, se dedique a manejar un automóvil común y corriente a que uno sea piloto de avión. Pero ese ya es otro tema. O, por ejemplo, lo que vemos muy comúnmente son los rugbyers, que ahora la UAR les está exigiendo, de acuerdo a la actividad competitiva que ellos realizan y los esfuerzos que realizan en la práctica del deporte, les exige una radiografía de columna, tanto columna cervical como columna dorso-lumbar, un electrocardiograma, una prueba ergométrica y un ecocardiograma han incorporado de rutina. O sea, todos los años a los chicos que practican rugby, y me parece una buena medida porque lamentablemente
Hemos tenido hace poquito, no hace mucho tiempo, un desenlace fatal de un chico de 11 años jugando al hockey en Vélez y que realmente nos impactó a todos. Son cosas excepcionales, pero la muerte súbita en el deporte ocurre y un testeo de este tipo en actividades competitivas es muy importante. Además, para aquel que tiene la desgracia de vivirlo, en la familia la estadística no sirve de nada. No, la estadística obviamente. para esa familia fue 100%. Siempre 100%, exactamente. Volviendo a donde estábamos, uno dice, ¿qué tipo de chequeo me hago? Hay cosas donde yo puedo, dada la edad, dado los antecedentes, y simplemente midiéndome en un espejo en mi casa, mirándome, pesándome, midiendo la cintura, tomándome una tensión arterial, puedo ir al consultorio puntualmente del cardiólogo o del clínico, porque si yo le voy y le cuento, mire doctor, tengo 115 centímetros de cintura, estoy pesando 95 kilos, me agito, mi presión arterial es 14,9, es decir, él va a saber de alguna manera cómo orientar el chequeo y puntualmente qué tipo de test dentro de los análisis de sangre pedirme. Es decir, uno mismo en casa puede tener ya, no teniendo antecedentes cardíacos, se entiende, uno mismo ya puede tener una noción de qué tipo de médico acudir, y este médico, que con lo poco que les cuento podrá ser cardiólogo, podrá ser clínico, podrá ser endocrinólogo, ver qué tipo de test en sangre y también, por qué no, en orina, debe pedir para de alguna manera encaminar nuestro chequeo. Bueno, vamos a un breve corte, sí, las señas quédense son... ahí, no se muevan. En el próximo bloque seguimos hablando de estos chequeos preventivos y en algunos casos son de suma utilidad, como vamos a ver, para detectar alguna patología que desconocíamos. Así que tras un breve corte, continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, tras lo charlado en el bloque anterior, vamos a hablar puntualmente de un chequeo cardiológico, Fer. Digamos un paciente promedio, un paciente mayor de 40, 45 años, con algún antecedente de dislipemia en algún momento, no tratado adecuadamente o que no se controló, un fumador, bueno, sin antecedentes muy importantes. En esencia, cuando uno pide un chequeo cardiológico, hay 3 o 4 cosas que tenemos que saber. Va a haber seguramente un electrocardiograma, va a haber test de laboratorios, tanto análisis en sangre como en orina, va a haber un ecocardiograma, que hoy por hoy la ecografía cardíaca, la mayoría de nosotros le asigna un valor similar al de un electrocardiograma, en el sentido de que no hay paciente que no pueda tenerla. La información que brinda es muy útil, es una información comparable a lo largo del tiempo. Entonces nos da pistas sobre la posible evolución de una cardiopatía o sobre la respuesta de ese paciente a distintas situaciones de estrés que pueda vivir el cuerpo. Además de esto, sí, si uno va a ver un cardiólogo, la última pata de la mesa sería la prueba de esfuerzo. Esa prueba de esfuerzo podrá tener distinta complejidad, en función de que tengamos o no una patología previa. Hoy hay distintas formas de hacerla. Está la bicicleta convencional o el treadmill convencional que ustedes conocen, lo que llamamos la ergometría. Existe la posibilidad
de incorporar alguna imagen que muestre el corazón en movimiento durante o inmediatamente a posteriori de ese esfuerzo, lo que llamamos una ecocardiografía estrés. En este caso lo que se hace es una ecografía a posteriori de haber efectuado la prueba en bicicleta, o de lo contrario lo que nombraba Javier hace un ratito, los test con radioisótopos, las cámaras gamas, que en general las dejamos reservadas para aquellos pacientes que ya han vivido situaciones de isquemia comprobada y demostrada a nivel de su miocardio, o directamente han vivido eventos de infarto. Puede ser que se requiera algún test más en función de lo que uno le cuente al cardiólogo, porque si uno llega al cardiólogo y le dice que siente palpitaciones, que siente el corazón latir en forma desbocada y demás, uno corre el riesgo de que con un electrocardiograma que puede durar un minuto y medio, no pescar la patología y se requiere un Holter. Esto es un electrocardiograma que dura 24 horas, que aún así puede no ser suficiente. Y finalmente, si uno es un hipertenso de control difícil, seguramente vamos a tener otro estudio de 24 horas, que es el monitoreo ambulatorio, conocido también como mapa o presurómetro. Dentro de todo esto, y por eso les decía que es de alguna manera individualizado, no tiene sentido pedirle a alguien que vive con tensión arterial 16 y no es hipertenso, no tiene sentido pedirle un presurómetro. Pero sí, hay un paciente promedio, como dice Javier, que viene con factores de riesgo, otro tipo de factores de riesgo, se impone efectuarle análisis de sangre. Esos análisis de sangre hoy por hoy tienen el inconveniente, que también está en revisión, el inconveniente para el paciente de tiempos largos de ayuno, como para poder tener hasta ahora datos fidedignos en lo que hace a colesterol y sobre todo en lo que hace a triglicéridos. Si uno busca valores de azúcar, ese ayuno son solamente 8 horas, pero si uno está buscando problemas en triglicéridos, esto se puede extender hasta 10, 12, 14 horas. Con algunos detalles agregados. No debiera, por caso, consumirse alcohol si uno está buscando triglicéridos en las 48 horas anteriores a la extracción de sangre. Y en general se recomienda, por ejemplo, no ingerir una cena el día previo si uno está buscando el tema de triglicéridos puntualmente, ¿no? Ahí requerimos por lo menos entre 12 y 14 horas de ayuno, quiere decir que con un té y un par de galletitas a la tarde, hasta el otro día tendría que quedar en ayunas para tener un resultado de triglicéridos que se ajuste al ayuno que corresponde. Porque muchas veces en los laboratorios no nos dan la recomendación, o por ahí no se mira el laboratorio y no se ve que está incluido el triglicérido, y por ahí dice con un ayuno cene y no coma nada hasta el otro día. En el caso puntual de triglicéridos eso es muy estricto porque me puede dar un valor alto y no tener un ayuno adecuado. Entonces, en ese caso puntualmente, nosotros tenemos que hacerle hincapié al paciente que para triglicéridos puntualmente tiene que ser 14 horas de ayuno. Correcto. Para así tomar ese valor como un valor real del paciente. Para felicidad de ustedes, de cualquier manera, esto que hasta hoy lo tomamos como palabra santa, por decirlo de alguna manera, está en revisión y se está intentando ver si con menores tiempos de ayuno se consiguen resultados confiables o no. Pero les repito, en este momento es materia de análisis, no hay una verdad absoluta ni definida sobre el tema, por lo tanto nos seguimos moviendo como nos hemos movido hasta ahora. Otro tema importante, muy importante, sobre todo cuando uno está excedido de peso, uno nota que su cintura ha crecido de una manera notable, uno sabe que está sedentario y no está haciendo ningún tipo de práctica aeróbica, son los dosajes de azúcar. No solo el azúcar, no solo la famosa glucemia, sino que nosotros miramos dos cosas más. Una es la insulina y la otra es la hemoglobina glicosilada. Todos ustedes sabrán que lo tienen marcado, de hecho, dentro de los valores normales que se solicitan en cualquier laboratorio, que la glucemia tiene un tope que son los 110, que cuando uno pasa 2 veces un registro de 126 en 2 análisis diferentes, estamos hablando de diabetes, y en el medio hay una zona que se llama resistencia a la insulina. Esto es, necesito insulina muy por encima de los valores normales, esto es por encima de 15, para mantener el azúcar dentro de lo normal. Si cada vez necesito más insulina para mantener el azúcar dentro de lo normal, esto significa que mi insulina está funcionando mal, que necesito hacer cada vez más trabajo para tener siempre lo mismo. Llega un momento en que ese órgano que produce la insulina se agota y ahí pasamos de la insulinoresistencia a la diabetes.
Entonces, por eso para nosotros es tan importante saber no solo un valor aislado, porque si me dicen, tiene 108, sí, doctor, el normal es hasta 110. Bah, como es 108, pudiera ser 111. Pero si yo tengo una insulina que aún con glucemias normales está por encima de lo normal, tengo que abrir los ojos. También se van a encontrar con muchos especialistas que les van a decir, usted tiene la cintura desproporcionadamente agrandada, aunque la insulina le dé normal, usted es un insulino resistente. También existe ese tipo de planteos dentro del mundo de la medicina moderna, de manera que no, digamos, es un aspecto que no debiéramos descuidar. Otro tema que es fundamental para todos nosotros y que seguramente será objeto de futuras charlas y más conocido de todos ustedes es el colesterol. Al colesterol, como nos cansamos de decirlo, podemos mirar un colesterol total, pero eso no es lo más importante. El colesterol siempre tiene que estar desglosado en HDL y LDL. Colesterol bueno si quieren, colesterol malo el segundo. Esto tiene una importancia fundamental porque los cardiólogos medicamos en función del colesterol malo y en función de que el paciente arrastre o no una patología previa, una patología vascular previa, que se haya infartado, que haya tenido una ACV, que haya tenido una embolia periférica. Todo esto nos lleva a mirar el colesterol, el malo, como teniendo que plantearlo no a niveles normales, sino muy por debajo de lo normal para no volver a tener problemas. Pero bueno, creo que eso sería objeto de otra charla a esta altura, ¿no? Sí, lo que está diciendo concretamente Fernando, y como para cerrar un poco el programa de hoy, es lo que se llama prevención primaria y prevención secundaria en cardiología. La prevención primaria es aquel paciente que no ha tenido ningún evento, ningún infarto, ningún accidente cerebrovascular, ningún problema periférico, y nosotros tratamos de que no tenga ningún evento ese paciente. Ese es libre de eventos. Los valores son de una determinada forma, que ya lo vamos a ver en otro programa. Pero el de prevención secundaria, que era el paciente que decía Fernando, el que ya tuvo un infarto, el que tuvo un accidente cerebrovascular o que tuvo una patología vascular periférica, nosotros tenemos que trabajar para que no vuelva a tener un segundo evento. Ese se llama de prevención secundaria, y ahí los valores van a ser muchísimo más estrictos para ese tipo de pacientes que para aquel de la prevención primaria. O sea que nosotros vamos a exigir otros valores mucho más bajos con respecto al control que tiene que tener ese paciente. También ocurre lo mismo en el caso de ser un paciente diabético. Para nosotros el paciente diabético es un paciente de prevención secundaria, haya o no tenido un evento, porque como es una enfermedad muy agresiva para el aparato vascular, nosotros ese paciente lo consideramos de prevención secundaria, y los objetivos en colesterol, en triglicéridos, en todo, en HDL, en LDL sobre todo, son los referidos a un paciente como que haya tenido un evento. O sea, para nosotros ser diabético es similar a haber tenido un infarto o un accidente cerebrovascular. Entonces, nuestra exigencia en cuanto al valor del colesterol malo, sobre todo, tiene que ser muchísimo mayor que para la población general. Nos están haciendo serias, si no nos sacan del aire, ¿no? Se terminó el programa de hoy. Así que bueno, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, hemos llegado al final de este primer programa de este nuevo ciclo. Esperamos haber sido claros, esperamos que les haya gustado. Hoy nos podemos comunicar de vuelta por internet como nos gustaba. Tienen la página de Facebook para volver a mirarlo si han quedado dudas, si han quedado inquietudes. Y como empezamos el programa, lo quiero terminar igual, agradeciéndoles que nos hayan seguido hasta aquí, y esperamos que haya sido de su gusto. También el agradecimiento es para los sponsors que han hecho posible el programa, así que de alguna manera no tengo otra cosa que decir más que muy buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno, la posibilidad de poder interactuar a través del Facebook va a ser muy interesante. Ustedes nos van a volcar todas las inquietudes, las preguntas como habitualmente lo hacían, y nosotros ahí vamos a trasladársela al expositor que tengamos en ese momento y poder evacuar todas las preguntas. Creo que va a ser una página con bastante contenido, así que
gran parte no solo van a ver los programas, sino un resumen del contenido de cada programa para que ustedes se lleven lo más importante de cada uno de los programas que vamos a emitir. Así que bueno, esta herramienta lo venían reclamando y realmente creo que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Por ahí algunos no manejan la computadora, llamarán al nieto, llamarán al hijo y decirle, quiero ver el programa de los doctores, a ver si me conectás, así que van a salir las páginas mientras se está desarrollando el programa y ustedes van a poder, con todo gusto, nosotros vamos a contestar todas las preguntas. Bueno, sin nada más que decirles, agradecerles la presencia y nos despedimos hasta el próximo programa. Muy buenas tardes y hasta entonces.